Hola y bienvenidos a su clase de informática. El día de hoy el tema es trípticos en Word. Un tríptico es una tabla para escribir que se encuentra dividida en 3 hojas, de tal forma que las laterales pueden doblarse sobre la parte de el centro, idéntico a como lo estás viendo justo ahora en tu pantalla. Ahora analicemos estas laterales. Las laterales forman las siguientes divisiones. La número 1, adentro a la izquierda. La número 2, adentro al centro. Y la número 3, adentro a la derecha. Un tríptico no únicamente está formado de 3 laterales, sino de 6. Donde la parte trasera de cada uno de estos lados forma como parte 4 el lado interno, como parte 5 la contraportada y como parte 6 la portada. Entonces es muy importante que tú entiendas que en un tríptico existen 6 partes. Un tríptico está conformado por 6 páginas, 3 hojas y cada hoja con 2 páginas. Adentro a la izquierda, adentro al centro, adentro a la derecha es la división de la primera hoja. Lado interno, contraportada y portada es la división de la segunda hoja. La hoja que vamos a manejar se verá similar a la que tienes en pantalla. Únicamente no tendrá las divisiones al inicio, pero es importante que tú entiendas desde que iniciemos esta clase que las 2 hojas que manejemos se van a dividir en adentro a la izquierda, adentro al centro, adentro a la derecha, lado interno, contraportada y portada. Normalmente en un tríptico, en la primera parte que forma adentro a la izquierda, se coloca una introducción. En la segunda parte, conformada por adentro al centro, se coloca un desarrollo. En la tercera parte, formada por adentro a la derecha, se coloca un desenlace. En el lado interno, vamos a colocar un protocolo o preparación, porque en un tríptico lo primero que ve el sujeto después de la portada es el lado interno. En la contraportada colocaremos la conclusión y la bibliografía para que el sujeto sepa de dónde sacamos la información. Y en la portada vamos a colocar cosas como un título, una imagen llamativa o los nombres de la institución o de los autores. Esto es un ejemplo del contenido que puede llevar un tríptico. En Word vamos a observar las hojas en blanco y por eso es importante que en tu mente esté el esquema que te acabo de explicar anteriormente, en donde la primera hoja en blanco la dividiremos entre 3, adentro a la izquierda, adentro al centro, adentro a la derecha, y la segunda hoja también será dividida entre 3, lado interno, contraportada y portada. En estas partes colocaremos lo antes mencionado. En la portada un título, imágenes y nombres. En la contraportada conclusiones y bibliografías. En el lado interno protocolo y preparación. Adentro a la derecha desenlace. Adentro al centro el desarrollo. Y adentro a la izquierda la introducción. Los principios que debes de manejar para poder colocar adecuadamente el orden de las hojas y la estructura de las hojas para poder hacer un tríptico son los siguientes. La pestaña disposición es muy importante porque ella es la encargada de diseñar el estilo de la página. Es el primer principio que debes de manejar, que dentro de la pestaña disposición vamos a poder reducir el margen. Y el margen lo vamos a reducir en la pestaña disposición
el grupo configurar página. Una pestaña son estas divisiones que tiene el menú. Y el menú de Word nos permite hacer cosas muy variadas. Se catalogan en pestañas. La disposición, o en otras versiones diseño, contiene los siguientes grupos: configurar página, párrafo, organizar, que son importantes para catalogar este tipo de herramientas. Y en el grupo configurar página tenemos la herramienta márgenes, y esta herramienta me va a permitir reducir el margen a la opción estrecho. La herramienta de lado, llamada orientación, me va a permitir colocar la orientación de manera horizontal. Y la tercera herramienta, columnas, me va a permitir agregar 3 columnas de escritura. Una vez agregadas las columnas, el margen y la orientación, se va a ver reflejado, mucha atención, en la regla. Vamos a hacer a borrar todo lo que hemos dibujado y vamos a observar únicamente la regla, esta parte superior de la hoja, inferior de la imagen que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque esta regla nos va a permitir tener la idea de lo que estamos midiendo, pues indica el tamaño y los márgenes que nosotros hemos catalogado. Esta es una regla de una hoja de Word predeterminada, con un margen predeterminado y obviamente una columna. ¿Por qué? Porque es el área en blanco que observamos que tenemos de trabajo. En esta parte observamos con mayor detalle las indicaciones que debemos de manejar. En márgenes debemos colocar un margen estrecho. En orientación, la adecuada es horizontal. Y en las columnas debemos de indicar que queremos 3 columnas. Una vez configurada nuestra página, la estructura se va a ver de la siguiente manera. No la alcanzas a ver ahora, pero pon mucha atención en estas 3 partes que conforman la regla, porque ha quedado modificada y me permite observar de una manera más óptima cómo voy a dividir mi tríptico. El tríptico se llama así, recuerda, porque es una tabla de 3 partes, de 3 hojas, en donde vamos a poner información distinta. Y si nos acercamos, observamos perfectamente las áreas que Word me va a facilitar para yo trabajar mi tríptico. Es importante recalcar que todas las áreas grises son áreas no trabajables por diversas situaciones, y un ejemplo de ellas es que quizá la impresora no imprima esa área. Entonces es más recomendable no trabajar en las áreas grises, no agregar imágenes en las áreas grises, porque puede que salga del rango de impresión. Observamos el área no trabajable pintada de color vino y las columnas con un área no trabajable entre columnas, y es lo que me permite dividir el tríptico. Entonces ya tendríamos la primera parte, la segunda parte y la tercera parte de este tríptico. El área de trabajo es toda la parte blanca que marca la regla. Esta parte blanca de la regla es trabajable. Esta parte blanca de la regla es trabajable y esta parte blanca de la regla es trabajable. Todas las áreas color vino son áreas que no es recomendable trabajar. Por trabajar me refiero a agregar texto o imágenes, porque es muy probable que al momento de imprimir no alcance el rango de impresión esa área.
La hoja completa se va a ver de la siguiente manera, con las 3 áreas que yo puedo trabajar y las áreas que no voy a trabajar, en donde no voy a agregar ni texto ni imágenes. Recuerda que la regla dividió por columnas esta hoja, entonces tengo la primera columna, la columna 2 y la columna 3. Como columna 1, columna 2 y columna 3 ya están estructuradas, podemos deducir que en esta columna voy a colocar una introducción del tema que desarrolla el tríptico. Que en esta columna voy a colocar un desarrollo, porque es la parte adentro al centro. Y en esta parte voy a colocar el desenlace, porque es la parte adentro a la derecha. Con las teclas Control más Intro voy a agregar una hoja nueva, y esta hoja nueva va a tener la misma configuración que la hoja anterior. Entonces, con esta hoja nueva ya voy a tener la parte 4, la columna 5 y la columna 6, que va a contener un prólogo, una contraportada y una portada, porque es el área adentro a la izquierda. Aquí hay un error, en realidad es el área preparación, contraportada y portada. Sin ninguna de las marcas anteriores, las hojas se van a ver totalmente blancas, pero debes de tener en la mente esta división que acabamos de hacer, en donde únicamente se pueden trabajar estas áreas, y van a ser en estas áreas en donde se coloque la información o las imágenes que nosotros queramos agregar. Esta será la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. Aquí no se marca una regla porque el clic está en esta página. Cuando yo dé clic a esta página, la regla pasará a marcarse en esta página. Repitiendo un poco de lo anterior, estas serán las áreas que yo pueda trabajar. Saliendo de estas áreas no es recomendable agregar nada porque puede que no se pueda imprimir. Y las herramientas que vamos a ocupar para poder llenar el tríptico se encuentran en la pestaña Inicio. Es importante saber que para yo colocar un texto adecuadamente, debo de utilizar las herramientas que se encuentran en el grupo fuente y en el grupo párrafo. En el grupo fuente puedo editar cosas como el tipo de letra, como el color de letra, como el tamaño, como si son mayúsculas o minúsculas, el color que es esta herramienta, puedo subrayar, puedo colocarle negrita, cursiva, subrayado, tachado, superíndices, subíndices. Puedo crecer o reducir el tamaño a nivel escalonado. En el grupo párrafo puedo colocar viñetas de diferentes tipos, puedo modificar la sangría, puedo ordenar mi información, puedo alinear, y esto es importante, alinear los párrafos a la derecha, al centro o a la izquierda o justificado. También puedo configurar el interlineado, o sea, el espacio que existe entre una línea y otra. El espacio que existe entre una línea y otra. También puedo colocar, en dado caso de que haya una tabla, la cantidad de bordes que quiero que se marquen y el color del fondo de la misma.
Para colocar imágenes es importante tomar en cuenta que si quiero editarlas debo de ocupar la pestaña herramientas de imagen, una pestaña que normalmente no existe hasta que yo doy clic a una imagen. Es una pestaña emergente. Esta pestaña aparece, se llama herramientas de imagen y tiene una subpestaña llamada formato. Y en esta pestaña yo voy a hacer cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, quitarle el fondo a una imagen, porque puede que el fondo de mi hoja sea blanco y el fondo de la imagen sea verde. Entonces, si yo quiero quitarlo para que tenga un fondo blanco, ocuparé esa herramienta. En el grupo ajustar también encontramos herramientas de corrección de color, efectos artísticos. En el grupo imagen encontramos una estructura predefinida para las imágenes. Por ejemplo, si quisiera agregarle un marco, si quisiera quitarle la orilla, si quisiera hacerla circular. Y la ventaja es que puedo detallar los atributos que quiero en estos efectos preestablecidos, como el borde, como los efectos. En el grupo organizar puedo ajustar esta imagen a la posición del texto. Puedo decir si la quiero enfrente del texto o atrás del texto. Puedo también girar la imagen o reflejarla. Y el último grupo tamaño también es muy útil porque me ayuda a recortarla y a clasificar o especificar su alto y su ancho. Como última herramienta y muy importante, en la pestaña Disposición tenemos la herramienta Columna en el grupo Configurar página. Te va a ayudar al terminar una parte del tríptico porque es necesario saltar a la columna siguiente. En nuestras 3 partes del tríptico, al momento que termines, por así decirlo, en la parte 1, la introducción, debes de saltar a la parte 2 a hacer el desarrollo, y eso lo vas a conseguir con este botón, el botón columna, dentro del grupo configurar página, dentro de la opción saltos y la pestaña disposición, saltos y columna. Veamos el ejemplo de este tríptico. Tenemos un título en mayúsculas centrado, una pequeña definición centrada, una imagen preestablecida con un marco negro, una lista, un texto centrado, un poco más en el desarrollo y en la conclusión de lo mismo. En la preparación igual tenemos listas e imágenes, en la bibliografía tenemos enlaces y otra imagen, y en la portada, como habíamos comentado, tenemos el título, una imagen y los nombres de las instituciones o de los autores. Es importante resaltar las áreas no trabajables y saber que, o estar seguros de que no haya imágenes o texto dentro de estas áreas, porque es probable que no se puedan imprimir. Por ejemplo, esta esquina de imagen es probable que no se pueda imprimir, y estos números de lista son probables que no se puedan imprimir porque están dentro de esta área imaginaria que sabemos que no es trabajable. Pero básicamente así queda el tríptico. Es muy sencillo de hacer, únicamente estamos hablando de una combinación inteligente, dinámica y creativa de texto e imágenes que intentan comprender una idea en portada, contraportada, preparación o prólogo, conclusión, desarrollo e introducción. Y ahora es tu turno. Crea un archivo de Word y elabora un tríptico del tema que más te guste. Utiliza correctamente las partes del mismo. Siente orgullo del tema que recién aprendiste y siente más orgullo por el proyecto que estás a punto de hacer. Disfruta esta semana
y hasta la próxima.